Bienvenido a otro video de Mixteco Bajo. Esta es la parte Y del capítulo 11. En este video vamos a aprender cómo conjugar con pronombres independientes. Para repasar los pronombres independientes, vea los videos del capítulo 10. En este video vamos a explicar cómo conjugar verbos y otras partes de la oración con pronombres independientes. Hay tres maneras de conjugar con estos pronombres. 1. Los que vienen antes de una palabra. 2. Los que vienen después de una palabra. Y 3. Usar un pronombre independiente demostrativo. Los que se añaden después. Los siguientes pronombres se añaden después del verbo o otra parte de la oración. Yo, tú, usted, ustedes, nosotros, incluyendo y excluyendo el oyente. Por ejemplo, tú pides. Shika yo ayudo. Pero usted creía lo que dijo. Atrás de nosotros. Sata du. Nuestra casa. Veemillo. Solo con los verbos, para dar más énfasis al sujeto, se puede añadir el pronombre independiente antes del verbo, pero tendrán que añadir un pronombre dependiente después del verbo también. Por ejemplo, tú pides. Yo shikan. Yo ayudo. Chindei. Pero usted mismo sí creía lo que dijo. Homini ni sakandia ni ñanika ashi. Los que se añaden antes. Los siguientes pronombres, como son masculino, femenino, niños, género neutro, madera o líquido, animal, fruta, dulces o objetos redondos, solo se pueden añadir antes de los verbos. Sin embargo, con estos pronombres, la frase tiene el sentido de el que o ella que o el animal que y así sucesivamente. Veamos algunos ejemplos. El que enseña inglés. Tahana inglés. El animal que trabaja duro. Kirike chunde. El que se ensució. Kirani yako. Estos pronombres independientes no pueden venir después del verbo sin ser acompañado con un sustantivo definitorio. Por ejemplo, la ley que el gobernante promulgó. Ley Ñanisaki ta gobierno. Pronombres independientes demostrativos. Los siguientes pronombres independientes demostrativos se pueden añadir después de un verbo o cualquier otra parte de la oración, como son masculino, femenino, niños, género neutro, madera, líquido, animal, fruta, dulces o objetos redondos. Por ejemplo, ese animal corrió. Nikankuno kirika. Atrás de ese. Sata kirasha. La casa de aquellos. Ve nasha. Con esta. Shi nayo. Con verbos se puede usar antes o después.
Si se usa antes del verbo, también se puede añadir un pronombre dependiente después del verbo. Por ejemplo, hay 3 maneras de decir la frase "Este enseña inglés". Tayo'o hana'a inglés. Tayo'o hana'ara inglés. Hana'a tayo'o inglés. Entonces, en el primer ejemplo tiene el pronombre demostrativo antes del verbo, y en el segundo tiene el pronombre demostrativo antes del verbo y el pronombre dependiente después del verbo, y en el tercero tiene el pronombre demostrativo después del verbo. Veamos otro ejemplo. Hay 3 maneras de decir la frase "Esta nos enseña". Nyayo'o hana'a nuyo. Nyayo'o hana'a nuyo. Hana'a nyayo'o nuyo. Entonces, en el primer ejemplo tiene el pronombre demostrativo antes del verbo, y en el segundo tiene el pronombre demostrativo antes del verbo y el pronombre dependiente después del verbo, y en el tercero tiene el pronombre demostrativo después del verbo.